No ganaron con espadas. Ganaron con colinas, bosques y valles. Roma transformó el mismo suelo en arma, y casi nadie se da cuenta de eso. Imagina un ejército entero siendo aniquilado, sin siquiera ver al enemigo. El viento sopla entre las colinas silenciosas, los pájaros huyen del valle y, en segundos, lo que era una travesía pacífica se convierte en una masacre. No hay gritos de guerra, no hay formación de escudos. Solo la emboscada perfecta. Y lo más aterrador. Esa legión romana estaba allí todo el tiempo, invisible, lista para atacar en el momento exacto. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte. En muchas batallas, Roma no ganó por la fuerza bruta, ganó porque sabía manipular el terreno mejor que cualquier otro pueblo en la historia antigua. Este dominio no era suerte, ni mucho menos improvisación. Era estrategia fría, calculada, transmitida de generación en generación entre comandantes y soldados. Zanjas, colinas y bosques dejaban de ser simples accidentes geográficos y se convertían en armas silenciosas en manos de las legiones. Una colina podía transformarse en un trono de mando. Un valle, en una trampa mortal. Un bosque, en un escondite de sombras fatales. Era como si el mismo suelo luchara al lado de Roma. Quédate conmigo hasta el final porque, si crees que ya has visto todo sobre tácticas militares, aún no entiendes cómo los romanos jugaban este juego. Leían el entorno como quien lee un mapa de vulnerabilidades. Sabían dónde el enemigo estaría ciego, dónde tropezaría, dónde se vería forzado a retroceder. Y ahí es donde Roma brillaba, no solo reaccionaba, controlaba. No era raro que los generales eligieran el campo de batalla con días de anticipación, preparando el terreno como un cazador prepara el camino para su presa. Y tú ya has pasado por eso, esa sensación de que alguien estaba 2 pasos delante de ti. Era exactamente eso lo que sentían los enemigos de Roma antes de caer en una emboscada certera. Vamos a ponernos de acuerdo en algo. Cuando hablamos del Imperio Romano, mucha gente piensa en glario, escudo y formación testudo. Pero eso es solo la superficie. Los verdaderos secretos de las victorias romanas están escondidos entre colinas y bosques, donde la legión se convertía en sombra, se convertía en suelo. Vas a ver cómo cada metro del territorio era aprovechado, cómo cada pliegue del relieve tenía un propósito táctico. No se trataba de dónde luchar, se trataba de hacer que el enemigo luchara donde Roma quería. Y si crees que estos trucos se usaban solo contra tribus desorganizadas, espera a ver cómo le fue a Roma contra ejércitos poderosos, muchas veces en desventaja numérica. Spoiler, lo que parecía inferioridad era, en realidad, cebo. Porque para los romanos, ganar era más sobre prever el movimiento del oponente que sobre el tamaño del ejército. Y ahora, dímelo, ¿cómo podía un valle ser más letal que una lanza? La respuesta comienza ahora mismo. Y mientras nos sumergimos en ese territorio invisible donde Roma dominaba sin ser vista, quería abrir un paréntesis rápido, pero importante. Si este tipo de estrategia te hace pensar, si te da ese escalofrío imaginar un ejército entero siendo engullido por un valle o desapareciendo en un bosque antes del ataque, compártelo aquí en los comentarios sobre lo que más te llamó la atención hasta ahora. Leo todo. De verdad. Saber cómo te conectas con estas historias me ayuda a elegir las próximas batallas, los próximos secretos que vamos a revelar juntos aquí. Aprovecha también y deja tu like. Puede parecer un gesto simple, pero dice mucho, muestra que este contenido valió tu tiempo y ayuda a YouTube a entender que merece alcanzar a más personas apasionadas por la historia como tú. Y si has llegado hasta aquí, tengo casi la certeza de que este no es tu primer interés por Roma, así que suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Hay mucha información interesante llegando y vas a querer estar en esta aventura. Al final de cuentas, es tu participación la que mantiene viva esta legión. Es ella la que transforma este espacio en un punto de encuentro entre quienes aman entender cómo los imperios se formaron, ganaron y cayeron. Y ahora que ya estás dentro de esta marcha silenciosa por las tácticas de Roma, prepárate, porque el próximo paso te llevará directo a donde todo comenzaba, la cima de las colinas. Es allí donde a los romanos les gustaba observar la caída de sus enemigos. Los generales romanos no veían el campo de batalla como un espacio abierto para el enfrentamiento. Ellos lo veían como un tablero,
Cada colina, cada curva del valle, cada brecha en la vegetación era una pieza estratégica. No se trataba solo de dónde luchar, se trataba de cuándo, por dónde y con qué intención. Ellos anticipaban no solo los movimientos del enemigo, sino los efectos psicológicos de cada decisión tomada en el campo. Era una especie de lectura silenciosa, pero letal. Y esta habilidad no surgía del azar, se formaba en décadas de observación, disciplina y una obsesión casi religiosa por el control. La verdad oculta detrás de estas victorias no está solo en la fuerza bruta, sino en la mentalidad que hay detrás de las formaciones. Mientras otras culturas improvisaban en terrenos desconocidos, Roma entrenaba para dominarlos. Los comandantes eran preparados para sentir el suelo, prever la dirección del viento, imaginar dónde estaría el sol al mediodía, todo esto antes de lanzar el primer ataque. Esto explica por qué tantos enfrentamientos que parecían desventajosos para las legiones terminaban con los estandartes romanos plantados en el suelo enemigo. El terreno, manipulado magistralmente, se convertía en parte de la armadura. Esta forma de pensar la guerra trascendía el momento del combate. Era una verdadera filosofía de acción, una transformación de cómo se veía la propia jornada militar. Cada paso se daba con intención. Nada era neutro, el espacio entre dos montes podía convertirse en un pasillo de muerte. Un bosque silencioso, un teatro de emboscadas. Una pequeña elevación, el trono de un comandante. Era como si Roma escribiera la historia de la batalla incluso antes de que comenzara, usando el relieve como tinta y el silencio como armamento. Y lo más impresionante es darse cuenta de que este tipo de inteligencia no era privilegio de los grandes nombres como César o Escipión. Era parte del entrenamiento de las legiones, transmitido de manera casi ritual entre los soldados más experimentados y los novatos. Era el trasfondo de la guerra que pocos ven, la mente detrás del escudo. Un conocimiento que iba más allá de la fuerza física, era decisión, precisión y frialdad. Sabían que el impacto de un ataque no estaba solo en la violencia del golpe, sino en la elección exacta de donde sería propinado. Las colinas eran más que simples elevaciones en el suelo, para los romanos, representaban dominio. Estar en lo alto no era solo una cuestión de visión privilegiada, era una elección estratégica que dictaba el ritmo de la batalla. Quien ocupaba la colina controlaba la narrativa. Desde allí, era posible observar cada movimiento enemigo, anticipar avances, reaccionar incluso antes de que el peligro se materializara. Pero los generales romanos no usaban esta ventaja solo para mirar. La usaban para decidir, comandar y ganar con precisión. Era como estar en una torre de mando en pleno campo abierto, viendo los entrebastidores del combate con claridad total. Esta mentalidad se volvía especialmente brutal cuando se ponía en práctica. Imagina una legión posicionada en lo alto, protegida por filas de escudos, lanzando proyectiles sobre soldados que intentan subir colina arriba, bajo un sol fuerte, terreno inestable y moral dañada. Cada paso del enemigo era un error previsto. Y aun cuando necesitaban atacar, los romanos sabían cómo invertir la lógica. Bajaban la colina en bloque, en una ola de acero y disciplina, aplastando formaciones enemigas que no podían reaccionar con la misma cohesión. Era un baile de control, y la colina dictaba la música. La verdad oculta detrás de estas decisiones era el tiempo. Roma no tenía prisa. Si necesitaba esperar, esperaba. Si era necesario conducir al enemigo hasta el punto ideal, lo hacía con paciencia quirúrgica. Las colinas no eran solo refugio, eran trampas montadas con anticipación. Y quien miraba de lejos solo veía un ejército parado en lo alto. Pero allí había más que hombres, había cálculo, anticipación y un deseo implacable de ganar. Esta combinación entre lectura del terreno y uso preciso de la fuerza creaba un impacto devastador. En la práctica, esto revelaba mucho sobre la jornada mental de quien lideraba. No se trataba de valentía ciega, sino de decisiones que parecían frías, pero eran extremadamente letales. La altura permitía no solo ver el campo, sino también los errores de los demás, y los romanos sabían cómo explotar eso como nadie. Estar en lo alto era, al mismo tiempo, protección y provocación. Y cuanto más entiendes esto, más te das cuenta de que el verdadero poder de Roma estaba en ver antes de actuar.
Ahora quiero ir aún más profundo en este tema. Escribe en los comentarios. Ellos dominaban desde arriba. Quiero ver quién está atento a los detalles que hacían toda la diferencia. Los valles siempre parecieron caminos fáciles, tranquilos, casi tentadores. Pero esa era exactamente la trampa. Los humanos sabían esto. Sabían que, para el enemigo, ese trecho entre montañas o colinas parecía el atajo perfecto. Un lugar donde se podía avanzar con velocidad, concentrar tropas y atravesar sin grandes amenazas. Solo que, tras esa falsa seguridad, estaba una de las estrategias más letales de toda la arte militar romana. El valle no era solo un camino, era una trampa montada con paciencia. ¿Y lo más impactante? El enemigo solo se daba cuenta de esto cuando ya era demasiado tarde. Mientras las tropas adversarias avanzaban confiadas por el centro del valle, las legiones romanas ya estaban posicionadas. Ocultas en las laderas, camufladas por la vegetación, en absoluto silencio. El momento de la revelación siempre era calculado con frialdad. Cuando el centro de la fuerza enemiga estuviera atrapado en el punto más estrecho, cuando los flancos estuvieran expuestos, Roma atacaba. Por ambos lados, como un cerco de pinza que se cierra rápido y sin piedad. Era el tipo de golpe que no daba tiempo para reaccionar, solo para caos, desorden y miedo. Esta táctica no era improvisada. Era una ingeniería de guerra. Elegir el lugar, estudiar el flujo de movimiento, prever la mentalidad del enemigo. Y cuando el plan se concretaba, que el impacto psicológico era tan fuerte como el físico. El enemigo no caía solo por la espada, caía por la sensación de impotencia, por la frustración de haber sido conducido como ganado hasta el matadero. Y esto muestra una de las verdades ocultas de la guerra. A veces, el campo de batalla no es donde luchas, sino donde te han llevado a luchar. Y en eso, Roma era imbatible. Estos trasfondos de la estrategia revelan algo mucho mayor que táctica militar. Revelan una mentalidad construida sobre previsibilidad, control y paciencia. Roma no quería solo vencer, quería enseñar una lección, marcar territorio y dejar claro que cada decisión errónea tendría un precio. Al manipular el terreno, los romanos no solo estaban eligiendo un espacio. Estaban llevando a cabo una transformación. Hacían que el enemigo pensara que estaba a cargo, cuando en realidad ya era una pieza en su juego. En los bosques, el silencio gritaba. Los romanos lo sabían. Sabían que el sonido amortiguado de los pasos entre ramas y hojas podía esconder mucho más de lo que la vista alcanzaba. En regiones densas y sombrías, donde la luz del sol apenas tocaba el suelo, los romanos aprendieron a desaparecer. El bosque no era un obstáculo, era un aliado. Un escudo natural que escondía intenciones, posicionamientos y estrategias completas. Y lo más fascinante es que, mientras muchos ejércitos evitaban este tipo de ambiente por miedo a lo desconocido, Roma lo convertía en un escenario de destrucción. Podían esperar días ahí dentro. Acampados, callados, alineados. Alimentándose con lo mínimo, resistiendo la incomodidad, pero con la certeza de que el impacto valdría la espera. Porque el momento adecuado siempre llegaba. El enemigo, creyendo estar solo, atravesaba el bosque descuidadamente. Y entonces, en el instante más vulnerable, en el cansancio, en la desatención, en la falsa sensación de seguridad, el ataque surgía. Rápido, coordinado, brutal. Era como si el bosque cobrase vida, y esa vida perteneciera a los soldados romanos. Los enfrentamientos contra los galos y los germanos mostraron esto con claridad. Pueblos que conocían el bosque como su hogar fueron sorprendidos por una disciplina que no hacía ruido, pero dejaba rastro. Cada emboscada era más que un golpe físico, que era una ruptura de expectativas. Roma demostraba que no necesitaba de campo abierto o superioridad numérica para ganar. Solo bastaba la lectura correcta, el tiempo adecuado, el espacio apropiado. Y esta es una de esas verdades ocultas de la guerra que pocos comentan. Quien domina lo invisible, domina el resultado. Este tipo de mentalidad requería más que valentía. Requería contención, enfoque, sacrificio. Los soldados se convertían en parte del entorno.
Sus armaduras eran cubiertas de hojas, sus movimientos entrenados para el mínimo sonido, sus respiraciones controladas como si fueran parte del viento. Era una transformación completa, del hombre en sombra, de la legión en trampa viva. Y lo más increíble es que esto se enseñaba. Roma preparaba a sus hombres para ser invisibles cuando era necesario. Esto dice mucho sobre cómo se veía la guerra, no como un espectáculo de fuerza, sino como una secuencia precisa de decisiones que nacen en los trasfondos, lejos de los ojos. La fuerza de Roma no estaba solo en las espadas afiladas o los escudos cerrados. Estaba en la capacidad de adaptación. Pocos se dan cuenta de cuánto esto moldeaba la esencia de una legión. A cada nuevo terreno surgía una nueva mentalidad. Los romanos no entraban en campo esperando que el mundo se doblegara a sus tácticas. Ellos doblaban sus tácticas al mundo. Cambiaban formaciones, ajustaban ritmos, cambiaban armamentos. Todo para responder a las exigencias de ese suelo. Si el suelo era plano, avanzaban como murallas en movimiento. Si era irregular, partían en unidades más pequeñas y ágiles, como serpientes que se dispersan antes de atacar. Esta flexibilidad era una revelación para quienes pensaban en la guerra de manera estática. Mientras muchos ejércitos seguían un único patrón, Roma se transformaba. En campo abierto, la formación testudo podía parecer impenetrable. Pero en bosques húmedos, el escudo se volvía ligero, el gladio adquiría más importancia y el combate se tornaba casi personal. Cada soldado era entrenado para ajustar su postura, su velocidad, hasta su respiración a lo que el entorno pedía. Esto no era improvisación. Era preparación. Una verdad oculta detrás del éxito romano, ellos estudiaban más el terreno que al enemigo. Porque sabían que, si dominaban el espacio, que el oponente acabaría cayendo solo. Este detalle lo cambiaba todo. Enemigos predecibles, que seguían la misma estrategia donde quiera que estuvieran, se convertían en presas fáciles. Era como si Roma los dejara luchar a su manera, pero en un lugar donde esa manera simplemente no funcionaba. Y cuando el adversario se diera cuenta, ya estaría acorralado. La capacidad de transformación no era solo una ventaja táctica, era un símbolo de inteligencia, paciencia y dominio. Un recordatorio de que las decisiones más impactantes no se toman en el calor de la batalla, sino en los trasfondos, en el momento en que se decide cómo entrar en ella. Y todo esto también moldeaba la psicología de la legión. Saber que estaban listos para cualquier entorno les daba a los soldados algo que pocos ejércitos tenían: tranquilidad en medio del caos. Una confianza silenciosa de que, no importa el terreno, ellos tenían una respuesta. Y esto, en muchos casos, era más destructivo que la espada misma. Porque el enemigo no luchaba solo contra hombres, luchaba contra una estructura que pensaba, que se adaptaba y que jamás entraba desprevenida. Escribe ahí en los comentarios: sabían transformarse, solo para marcar a quienes ven a Roma más allá del escudo y la lanza. Ni siquiera Roma estaba inmune al dolor de una lección bien aprendida. Y tal vez ninguna fue tan dura como la vivida en las llanuras de Cannas. Allí, ante un enemigo que sabía explorar el terreno con la misma precisión que ellos alguna vez usarían, Roma sangró. Aníbal, comandante cartaginés, vio en ese espacio abierto una oportunidad rara. No necesitaba más soldados. Solo precisaba la posesión correcta, el momento exacto, la ilusión perfecta. Y lo logró. Hizo que Roma creyera que tenía ventaja, empujó a sus legiones hacia el centro y, a su alrededor, estableció el cerco más destructivo de la historia antigua. Fue una masacre. El impacto psicológico de esa derrota fue brutal. Roma perdió decenas de miles de hombres. Pero quizás lo que más dolió no fue la fuerza del enemigo, fue la inteligencia detrás del ataque. La constatación de que habían sido superados en algo que creían dominar. Eso cambió todo. Fue el punto de inflexión silencioso en la trayectoria militar romana. Porque allí nació una nueva Roma. Una Roma que no solo reaccionaba al entorno, sino que estudiaba con mayor profundidad cada detalle del campo de batalla. Fue como si el dolor despertara un nuevo instinto de supervivencia, más frío, más preciso, más estratégico. La verdad oculta detrás de Cannas es que la humillación dio paso a la transformación.
Roma empezó a observar no solo el terreno, sino la mentalidad de sus adversarios. Comenzó a prever con más claridad, a actuar con más paciencia y a pensar en capas. Y esto se reflejó en sus futuras campañas. Cada paso se daba con más intención. Cada combate era planeado con más profundidad. El dolor se convirtió en herramienta. El error se volvió mapa. Y esto muestra cómo las decisiones correctas muchas veces nacen después de las caídas más difíciles. Roma no olvidó Cannas, pero tampoco se quedó atrapada en ella. Esta capacidad de evolución es lo que separa a los imperios pasajeros de las civilizaciones duraderas. Roma aprendió del dolor y respondió con genialidad. Y este es uno de esos momentos de la historia en que el trasfondo dice más que la batalla en sí. No fue solo una represalia. Fue un cambio de postura, de mentalidad, de enfoque hacia la guerra. Ellos entendieron que ganar de verdad significaba absorberlo todo, hasta los fracasos, y transformarlos en ventaja. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Lo que Roma hizo con el terreno no se quedó en el pasado, quedó en la mente de quienes vinieron después. La lección atravesó imperios, dinastías, siglos. Generales como Napoleón no sabían. Leía el relieve con la misma atención que leía los informes de inteligencia. Sabía que una colina bien posicionada valía más que una división entera. En los campos de Europa, aplicaba, consciente o no, la misma lógica romana: forzar al enemigo a entrar donde tú quieres, crear corredores invisibles, usar el suelo como socio silencioso. No se trataba solo de caballería y pólvora, se trataba de posicionamiento, previsibilidad, ventaja. Y esto se repitió con aún más fuerza en la Segunda Guerra Mundial. Los desembarcos en Normandía, por ejemplo, no fueron aleatorios. Fueron pensados en detalle, desde el tipo de playa hasta la forma de los cerros. Los aliados sabían que, si ignoraban el terreno, estarían entregando la victoria de bandeja. En Stalingrado, el concreto se convirtió en trinchera. En Monte Cassino, los cerros se volvieron murallas. Y en cada uno de estos escenarios, el eco era claro: Roma había plantado la semilla de la guerra inteligente. La guerra donde el mapa habla tanto como el general. Donde leer el suelo es tan vital como empuñar el arma. Y no estamos hablando solo de geografía física. El uso del espacio implica percepción, ritmo, decisión. La verdad oculta aquí es que el campo de batalla nunca es neutro. Es una herramienta. Favorece a quien entiende, castiga a quien lo ignora. Y este entendimiento cambia completamente la forma en que miramos la historia de la guerra. Roma mostró que, antes de la fuerza, viene la lectura. Antes de la valentía, viene la preparación. Por eso las legiones no solo vencían, moldeaban la batalla. Como artistas en plena guerra, transformaban colinas, bosques y valles en una composición estratégica letal. El legado invisible está ahí, esparcido en los manuales militares modernos, en las academias de guerra, en las decisiones de líderes que tal vez nunca empuñaron una espada, pero siguen usando lo que Roma dejó. Es como si, incluso sin saber, el mundo hubiera absorbido esa mentalidad. Dominar el espacio es dominar el tiempo. Anticipar la acción es controlar el desenlace. Y esto no solo sirve para la guerra, sino para la vida. Saber dónde pisar, cuándo avanzar y cómo usar lo que te rodea, eso es lo que cambia todo. Porque al final, ganar la guerra era, y sigue siendo, saber leer la tierra. Ahora quiero profundizar aún más en este asunto. Comenta ahí: la tierra habla para quien sabe escuchar, solo para marcar a quienes están conectados con esta visión que atraviesa siglos. Si llegaste hasta aquí, es porque este contenido tuvo sentido para ti en algún nivel, y eso, para mí, ya dice mucho. La historia deja marcas cuando la miramos con atención. Así que si este video te hizo pensar diferente, si te trajo alguna nueva perspectiva sobre estrategia, decisiones o incluso sobre cómo pequeños detalles cambian el todo, suscríbete al canal. Es este tipo de intercambio que me motiva a seguir trayendo historias que van más allá de la superficie. Aprovecha también y deja un like, no solo porque ayuda al video, sino porque refuerza esta conexión que hemos construido a lo largo de este viaje. Y si quieres dejar ese símbolo de que estuviste conmigo hasta el final, comenta ahí: estoy contigo hasta la última legión.
Sabré exactamente quién está conmigo hasta los minutos finales. Y mira, si aún no has revisado nuestra lista completa de varias otras historias, te invito a comenzar a ver hoy mismo. Ahora este otro video aquí al lado habla más sobre cómo Julio César veía la muerte de cerca. Haz clic y continúa conmigo por allí. Creo que disfrutarás cada segundo.